Nunca imaginé que algo tan simple como comprar un faro podría cambiar mi vida. Todo lo que quería era escapar de la rutina asfixiante de la ciudad. Después de años sintiéndome absorbido por el trabajo y las obligaciones, sabía que necesitaba un cambio radical, algo completamente diferente. Cuando encontré el anuncio del faro, no pude resistir. El precio era tan bajo que parecía una oportunidad de suerte, un lugar aislado, un espacio solo para mí, lejos de todo y de todos. La idea de tener un refugio, un lugar donde finalmente podría encontrar paz, me atrajo como un imán. Un lugar donde el ruido de la ciudad fuera sustituido por el sonido suave de las olas rompiendo sobre las rocas. Imaginé cómo sería despertar todos los días con el viento salado en el rostro, lejos de cualquier presión. Finalmente podría vivir sin las preocupaciones del alquiler, de las cuentas, de la agitación constante de la vida moderna. Cuando llegué al faro, la sensación fue diferente de lo que había imaginado. El lugar no era tan pintoresco como en las fotos. La torre de piedra parecía más una gigante dormida, con su pintura descascarada y las puertas rotas. Las imágenes que vi en línea mostraban un faro bonito, con sus colores vibrantes, pero lo que encontré frente a mí era algo sombrío, casi decadente. El cielo gris y el viento helado solo empeoraban la sensación. Algo parecía incorrecto, como si el propio faro estuviera guardando un secreto. Fui hasta la entrada, sintiendo un escalofrío en la espalda. La puerta estaba cerrada, pero el código de la caja de seguridad funcionó sin problemas. Cuando la puerta se abrió, un fuerte olor a moho me golpeó, y el sonido del viento dentro del edificio resonó de manera extraña, como si el lugar estuviera respirando. Me invadió una sensación de incomodidad, pero también de excitación. Al fin y al cabo, era solo un lugar abandonado, nada más. Estaba allí para hacer lo que fuera necesario para restaurarlo. La oscuridad dentro del faro me envolvió de inmediato. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra y el silencio parecía más profundo de lo normal. Las sombras parecían moverse con cada leve brisa que entraba por las grietas. Caminé por los pasillos estrechos, intentando acostumbrarme al olor a humedad y la sensación de abandono, pero cuanto más exploraba, más me daba cuenta de lo distante que estaba el lugar de lo que esperaba. Cuando pasé por una puerta, noté algo aún más extraño. El terreno alrededor del faro estaba completamente vacío, como si la naturaleza hubiera decidido detenerse allí. El mar estaba tranquilo, pero las aves, normalmente abundantes en áreas costeras, mantenían una distancia inusual del faro. Todo parecía vacío, como si la vida hubiera sido expulsada de allí. Aún así, no pude dejar de sentir que estaba en el lugar correcto. No sabía exactamente qué, pero algo me decía que esa era mi oportunidad de empezar de nuevo. Tal vez eso era lo que necesitaba. Decidí explorar más profundamente. Subí las escaleras, esperando encontrar una vista impresionante, pero la cima del faro no me dio la sensación de libertad que esperaba. El mar estaba frente a mí, pero el cielo gris y el viento frío no ayudaron a calmar la creciente inquietud dentro de mí. El lugar parecía aún más aislado, más distante de cualquier mundo que conociera. Entonces decidí buscar algo más en el piso inferior. Fue allí donde encontré lo que buscaba, o, mejor dicho, lo que no buscaba. Al fondo de un pasillo oscuro, encontré una puerta oxidada. Al abrirla, una escalera de hierro se reveló, llevándome a un subsuelo que parecía mucho más antiguo que el propio faro. Un olor a moho y humedad invadió mis narices, y el aire se volvió más denso a medida que bajaba. Los escalones crujían bajo mis pies, y una sensación de claustrofobia se apoderó de mí. El lugar estaba completamente oscuro, excepto por la débil luz de la linterna que llevaba. Cuando llegué al fondo, me di cuenta de que el espacio era un laberinto de túneles.
El silencio allí abajo era sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. La linterna iluminaba solo una parte del camino, dejando el resto en sombras profundas e interminables. Mientras caminaba, empecé a darme cuenta de algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Había marcas en las paredes, palabras garabateadas, algunas casi ilegibles, otras más claras. «Están esperando». Estaba escrito de manera apresurada, con un estilo tan desesperado que mi respiración se aceleró. Era difícil de explicar, pero esas palabras, esa sensación, algo no estaba bien allí. Miré a mi alrededor, sintiendo como si me estuvieran observando. El aire parecía más pesado, más denso, y una inquietud creciente me hacía cuestionar si debía continuar. Pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Seguí avanzando por los túneles, encontrando más y más inscripciones. Cada vez se volvían más sombrías, más urgentes. «No hay salida», decía una. Otra, más perturbadora. «No te vayas». Una sensación de estar siendo arrastrado hacia un destino desconocido se apoderó de mí. Era como si el lugar me estuviera atrayendo, como si fuera una pieza en algo más grande, algo que aún no comprendía. Y entonces encontré una escalera más empinada, mucho más estrecha. Ya no había vuelta atrás. La sensación de estar siendo guiado por algo o alguien crecía con cada paso. La presencia en ese lugar ya no era solo una sensación, era palpable, real. Sabía que algo me estaba acechando, esperando a revelarse, y no tenía idea de qué esperar. Seguí descendiendo paso tras paso, más profundo en ese infierno subterráneo. Las escaleras parecían interminables. Cada peldaño crujía como si protestara, pero no podía parar, no podía. Algo dentro de mí, tal vez una curiosidad incontrolable o el miedo a lo desconocido, me empujaba a seguir adelante. No sabía qué me esperaba, pero una parte de mí sentía que no habría marcha atrás. Cuando finalmente llegué al fondo, la escalera me llevó hasta una pequeña plataforma de piedra. A mi alrededor, el túnel se estrechaba aún más y la oscuridad parecía tragarse la luz de mi linterna. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que no estaba solo. Había algo en las paredes. Miré hacia los grafitis, las palabras garabateadas en las piedras y una sensación de hielo se apoderó de mí. «Están esperando». Siempre era la misma frase, repetida varias veces, como una advertencia o tal vez una sentencia. Intenté entender, pero las palabras empezaron a desmoronarse en mi mente. Mis ojos se movieron hacia un mensaje diferente, un poco más reciente. «No te vayas, aquí no hay salida». Mis manos sudaban y mi corazón se aceleraba. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Y por qué me sentía tan conectado con ellas? Como si fuera un mensaje personal, como si estuviera predestinado a ver eso, a recorrer ese camino. Estaba en un lugar donde no debía estar, en un lugar donde tal vez nadie había salido vivo. Con los dedos temblorosos, comencé a examinar las paredes más de cerca. Las marcas de grafiti eran visibles, pero algunas se habían borrado con el tiempo. Sin embargo, algo llamó mi atención. En una esquina, la pintura parecía más fresca, como si alguien hubiera estado escribiendo allí poco antes de que llegara. «Ellos están cerca», decía el último mensaje. Giré la cabeza rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba comenzando a entender lo que esos mensajes significaban. No era solo una de que no había salida. Estaban hablando de algo más, algo que estaba esperando, y ese algo no quería que me fuera. Antes de poder procesar completamente lo que eso significaba, escuché un sonido apagado, como si algo estuviera arrastrándose, algo moviéndose en la oscuridad detrás de mí. «¿Hola?», dije, tratando de mantener la voz firme, pero mi garganta estaba apretada.
No hubo respuesta, solo el sonido susurrante del viento y el crujido de las piedras. Estaba solo, o al menos pensaba que lo estaba. El silencio me envolvió de nuevo, más pesado esta vez. Mi linterna empezó a parpadear y sabía que la única forma de salir de allí era seguir adelante, encontrar una salida. Pero cuanto más avanzaba, más difícil se hacía creer que realmente existiera una salida. Los mensajes en las paredes empezaron a parecer más que simples palabras. Eran advertencias, predicciones de un futuro que no quería ver. Con cada paso, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que estaba siendo vigilado. Algo en las sombras me observaba, me seguía. El aire se volvía más pesado y no podía escapar de esa sensación opresiva de estar atrapado en una pesadilla interminable. Fue cuando escuché el sonido, distante pero claramente audible. Algo se movía en la oscuridad, algo grande, algo que no pertenecía a este mundo. Me detuve, mi cuerpo paralizado, los pelos de mi nuca erizados. Algo o alguien estaba allí. Vi un movimiento, algo oscuro y fluido se acercaba, deslizándose entre las paredes de piedra, deformándose con cada movimiento. No era un ser humano, no era nada que hubiera visto antes. Era más como una sombra tomando forma, una criatura sin rostro, pero con una presencia aterradora. Sus largos brazos se estiraban y contraían de una manera que no podía comprender. De repente, la criatura apareció frente a mí, como una figura que surgía de la propia oscuridad. No tenía un rostro definido, solo una forma fluida y retorcida, como si estuviera hecha de sombras y vapor. Sus largos brazos se estiraron hacia mí, y mi cuerpo reaccionó con terror, paralizado, incapaz de moverme. Quise correr, pero algo me lo impidió. La criatura parecía tener una atracción magnética, como si sus garras invisibles me sujetaran en el lugar. Mi corazón latía desbocado y una ola de desesperación se apoderó de mí. Sabía que, si no me movía rápido, no saldría vivo de allí. ¿Qué eres?, susurré, más para mí mismo que para la criatura, tratando de entender qué estaba pasando. No respondió, pero su presencia se volvió más intensa, más opresiva. Sabía que estaba allí para llevarme, para tragarme en la oscuridad. Cada segundo parecía una eternidad y sentía que mi cuerpo se debilitaba, la energía drenada de mi alma. No había forma de escapar. Pero entonces, como un reflejo desesperado, mi cuerpo reaccionó. Comencé a correr, más rápido de lo que pensé que podría, mis pies golpeando las piedras del túnel. No sabía a dónde iba, pero sabía que cualquier dirección era mejor que quedarme allí, con la criatura. Cuando miré atrás, vi cómo la forma se estiraba tras de mí, como una sombra inmensa que crecía y se retorcía, intentando alcanzarme. El túnel parecía no tener fin, pero tenía que seguir, tenía que encontrar una salida. No podía dejar que eso me atrapara, y entonces, al final del túnel, vi algo que me dio una esperanza improbable. Una luz tenue, pero real, como si fuera un faro. Algo que indicaba que había una oportunidad, aunque remota, de escapar. Corrí hacia la luz, escuchando el sonido de algo arrastrándose detrás de mí, cada vez más cerca. Estaba corriendo. Mis pies golpeaban las frías piedras del túnel, mi cuerpo agotado, pero la luz frente a mí me daba una esperanza. La criatura aún me perseguía. El sonido de sus movimientos distorsionados e incesantes acercándose. Sabía que no podía parar, que no podía mirar atrás. Tenía que llegar a la luz, o estaría perdido para siempre. Cuando finalmente alcancé la luz, no era lo que esperaba. No era una puerta, ni una salida hacia el mundo exterior. Era una abertura estrecha en el túnel, con lo que parecía ser un pasillo iluminado por una lámpara que parpadeaba débilmente. La luz estaba muerta, pero aún así brillaba, como un último suspiro antes de apagarse. Mi cuerpo estaba ardiendo, los músculos ya no me obedecían, pero entré.
paso, la sensación de ser observado aumentaba, como si algo estuviera siguiéndome de cerca, pero no me atreví a mirar atrás. Cuando entré al pasillo, me di cuenta de algo aún más perturbador. El túnel parecía no tener fin, seguía y con cada giro me encontraba en el mismo lugar, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. De repente, algo pesado se movió a mi izquierda. Mi cuerpo se paralizó. Sentí en lo más profundo de mi ser que algo estaba allí, algo invisible, pero real. Miré hacia el lado, tratando de encontrar lo que me observaba, y fue cuando lo vi. Algo grande, negro, fluido. No tenía cuerpo definido, pero sabía que estaba allí, observándome con ojos que no podían ser vistos. Era la criatura, me había seguido. No importaba cuánto corriera, siempre estaría un paso atrás, siempre observándome, esperando. Cada paso que daba, la sensación de terror aumentaba. El aire se volvía denso, caliente y pegajoso. No podía respirar bien y mi mente comenzaba a desmoronarse. Cada parte de mi cuerpo estaba cansada, pero no podía dejar de correr. Fue cuando llegué a un punto en el pasillo donde una puerta estaba entreabierta. La empujé con fuerza, esperando encontrar la libertad. Pero lo que encontré afuera no era lo que esperaba. La puerta se abrió hacia un campo vacío, con una espesa niebla cubriendo el suelo. El cielo estaba negro, sin estrellas, y el viento cortante me hizo estremecer. Estaba afuera, pero no en el mundo que conocía. El faro, el mar, el cielo, todo había desaparecido. El lugar estaba distorsionado, como si no fuera real. El campo frente a mí parecía extenderse infinitamente, sin fin. Y, sin embargo, algo no estaba bien. Sabía que no estaba libre. Cuando miré atrás, me di cuenta de que la puerta se cerraba sola, con un estruendo, como si fuera parte de una trampa. En ese mismo instante, la criatura apareció detrás de mí, con sus largos tentáculos fluyendo como una sombra inmensa. Sentí una presencia cada vez más cercana, una fuerza que me arrastraba hacia la niebla. Fue cuando me di cuenta, estaba atrapado en ese lugar, en esa dimensión distorsionada, sin escapatoria. La criatura, con sus tentáculos negros, me envolvió, y todo lo que pude oír fue el sonido de mi propia respiración entrecortada y el zumbido de la criatura acercándose. La niebla se estaba volviendo espesa y el aire estaba pesado, como si el mismo universo me estuviera tragando. Sentí mi cuerpo ser absorbido por esa sombra, esa masa de oscuridad viva, y cuando me di cuenta, el campo había desaparecido. Estaba de vuelta en el túnel, donde todo había comenzado. La criatura estaba allí, y yo estaba atrapado, para siempre. Y entonces, lo último que vi fue el símbolo en mi propio cuerpo, la marca en mi mano, el mismo símbolo que me había traído hasta allí. Ya no tenía control. Lo que fuera eso, estaba esperándome, y ahora estaba esperando a otros, porque ahora ellos estaban listos para reemplazarme.